Amenaza de paro judicial. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación amenazaron con emprender un paro de labores si la reforma judicial se concreta sin las modificaciones propuestas al dictamen. Insisten en que les va a afectar. Carta a sus fieles. Previo a la celebración anual de la Iglesia de la Luz, leen texto supuestamente escrito por su líder, Naasón Joaquín García, desde la prisión de California, en el que insinúa a sus fieles que deben separarse de familiares o amigos que decidieron darle la espalda. Niños de la guerra. Los rostros de miles de niños y niñas de Ucrania secuestrados durante la actual etapa de la guerra contra Rusia son expuestos en México con el fin de generar conciencia sobre lo que este conflicto ha provocado en las infancias. Hace unas semanas le presenté aquí un reportaje sobre la presunta participación de agentes de la Fiscalía del Estado de México de operar en secuestros y amenazar a restauranteros en el municipio de Chalco. De acuerdo con una de las víctimas, los policías ministeriales los secuestraron, le pidieron 2 millones de pesos a cambio de dejarlo en libertad. Incluso usaron el Centro de Justicia de Chalco como una casa de seguridad y ahí lo tuvieron retenido. Desde junio, la Fiscalía mexiquense dio de baja a los agentes y obtuvo órdenes de aprehensión contra los involucrados, pero todos siguen prófugos. Ahora, la misma Fiscalía mexiquense investiga a agentes de la corporación por un robo de más de 13 millones de pesos contra una empresa de Tlalnepantla. La Fiscalía del Estado de México ya obtuvo 3 órdenes de aprehensión y logró recuperar más de la mitad del dinero. La historia es de mi compañero Yair Navarro. Dos policías de investigación estatal y un mando municipal de Tlalnepantla están siendo investigados por la Fiscalía mexiquense por su presunta participación en el robo de más de 13 millones de pesos durante un cateo simulado. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, cuando elementos de seguridad de Tlalnepantla recibieron una solicitud de apoyo para el supuesto cateo, encabezado por personal de la Fiscalía Estatal. Los elementos identificados como el comandante Hugo y comandante Demetrio, que circulaban a bordo de vehículos particulares sin placas, solicitaron este apoyo para establecer un perímetro de seguridad con los elementos de la Policía de Investigación a una calle de la colonia La Romana. Posteriormente, uno de estos elementos de investigación, identificado como Juan Pablo, habría entablado comunicación con su compañero Hugo Humberto para invitarlo a participar en la detención de unas personas y localización de narcóticos en un inmueble. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que 4 vehículos particulares y al menos 2 patrullas ingresaron a la zona donde están las oficinas de la empresa Las Polvillas. Momentos después, se aprecia cómo hombres entran con violencia para realizar el cateo y a su paso dañaron parte del equipo de la empresa y maltrataron al personal que se encontraba en su interior. El empresario José Santos, víctima de este robo, dijo para este medio que le informaron de la presencia policíaca. Pensó que solo sería un cateo sin mayores contratiempos. En ningún momento se identificaron o que venían a alguna diligencia. No hubo ninguna información. Llegaron directo a romper las puertas. Que quede claro, no hubo ningún documento que hayan presentado que venían a hacer alguna diligencia, ¿sí? Entonces, entran con lujo de violencia y empiezan a golpear a todo el personal. Y que salieron con bolsas negras, así lo identifican, que salieron con bolsas negras y huyeron. Con el paso de la investigación, la Fiscalía mexiquense localizó un vehículo en cuyo interior había más de 7 millones de pesos que fueron devueltos a su propietario, aunque aún hay dinero por hallar. El resto del dinero estamos convencidos que ya sea que estos agentes de la supuesta Policía Federal, de la supuesta Fiscalía General de Justicia General de la República, se lo hayan llevado o sean agentes clonados, sean otras personas, los van a estar persiguiendo, los van a estar siguiendo. Estas 3 personas ya están siendo investigadas por el delito de robo con la agravante de haberse cometido por servidores públicos, con violencia y en lugar cerrado. Para Milenio Noticias, Yair Navarro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de las intenciones de algunos sectores de Estados Unidos que dice pretenden tener injerencia en México. Dijo que en medio de la información relacionada con el caso de El Mayo Zambada se está desarrollando una campaña de desprestigio en su contra. Dijo que nuevamente surgió el hashtag en estos días de narcopresidente. Una vez más cuestionó el financiamiento que Estados Unidos da, dice el presidente, a la oposición. Aseguró que ese país financia campañas de ese tipo y que antes de finalizar su mandato enviará una nota diplomática al respecto sobre este mismo asunto. Estados Unidos, 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 Estados Unidos. ¿Tuvo la oportunidad de ver el video que se dio a conocer sobre el asesinato? Sí. ¿Es un video auténtico? Hay que esperarse. La Fiscalía de México ya atrajo el asunto, el caso, y va a tener elementos para que sepamos los mexicanos qué fue realmente lo que sucedió. Yo espero que lo más pronto posible, si no es toda la investigación, un adelanto, y se pueda también contrarrestar hasta donde sea posible, ¿no?, la politiquería, porque ya ven cómo comenzó otra vez AMLO narcopresidente. Ya volvieron a inyectarle dinero. Yo estoy interesado a ver de dónde viene ese dinero, quién pompó. O sea, es de Estados Unidos. Lo que sí se va a dar a conocer es lo que recibe del gobierno de Estados Unidos Claudio X González. Creo que mañana o pasado, porque ya ese es el colmo, ¿no?, que un gobierno amigo, vecino, esté financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, ¿no?, desde ya, antes de que yo termine, porque ya es el colmo, porque ya llevo como un año diciéndose aquí y se hacen como que no escuchan. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, fue cuestionado sobre las declaraciones del embajador Ken Salazar en México, quien dijo que el Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad. También se le preguntó si están cooperando con las autoridades de México para aclarar esas detenciones y así respondió. So first, let me just say that I will defer to the Department of Justice and let them speak to the situation in more context and more detail. But we continue to have deep cooperation with the government of Mexico under the Bicentennial Security Framework, working together to dismantle criminal networks. And I can confirm that there was no law enforcement operation conducted in Mexico. En Sinaloa, esta tarde la Fiscalía General de la República trasladó a sus instalaciones la camioneta en la que presuntamente fue asesinado el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen el 25 de julio, día en el que supuestamente habría visto al Mayo Zambada antes de su arresto en Estados Unidos. El vehículo modelo Ford Raptor permanecerá en una pensión donde será examinada de manera exhaustiva. Este traslado ocurre un día después de que la fiscal estatal Sara Bruna Quiñones confirmó en conferencia de prensa que la investigación del homicidio del diputado electo quedaría en manos de las autoridades federales, así como toda la investigación de lo que pasó, el traslado, la llegada a Estados Unidos y ese asesinato de ese mismo día 25 de julio. También en Sinaloa, un grupo de presuntos elementos de la Marina balearon 2 patrullas en el municipio de Guasave. Eran patrullas municipales. Según las autoridades, los oficiales estaban adentro de un domicilio cuando sus patrullas fueron atacadas. No se reportaron heridos. Después de la agresión, los marinos fueron cuestionados sobre la razón de los disparos, pero solo dijeron que fue una confusión. Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha emitido algún posicionamiento. Eran como 10 patrullas que se supone, hasta donde tenemos conocimiento y no se ha confirmado parte de ellos, pero de la Marina. Por alguna razón llegaron y estaban las patrullas y los agentes estaban en un domicilio en ese momento. Llegan, no se cuestionan, no se pregunta, simplemente empiezan a disparar.
En Guerrero, autoridades de ese estado confirmaron a Milenio el asesinato de uno de los líderes de la familia michoacana, identificado como Kevin Arzate, el 03, cuya muerte revelaría un rompimiento entre los principales líderes de esta organización, que apenas en junio fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este es un trabajo de Emir Castañeda. La cúpula criminal de la familia michoacana se ha roto. El asesinato de Kevin Arzate, alias el 03, reveló una pugna entre los hermanos Hurtado Olascuaga, considerados los jefes máximos de la organización, y dos de sus operadores más importantes, Rodolfo Maldonado Bustos, alias Don José, y Euclides Camacho Goicochea, el Quiles, cuyas caras fueron expuestas en Estados Unidos apenas en junio junto a otros 6 colaboradores por tráfico de heroína y fentanilo. Investigation further revealed that Maldonado Bustos allegedly supplied Camacho Goicoechea and other conspirators in Mexico with the heroin to import into cities into the United States, including the Atlanta metro area. Fuentes del gobierno de Guerrero confirmaron a Milenio que el cuerpo de Kevin Arzate fue localizado el domingo descuartizado en Coyuca de Catalán y el lunes fue sepultado en el pueblo de Pongarabatito, de donde supuestamente era originario. En su rancho Pongarabatito, miles de recuerdos quedaron allá. En junio, Kevin Arzate fue señalado por Estados Unidos como el lugarteniente clave de la familia michoacana. Tenía contactos y socios a lo largo de la frontera norte y operaba la salida de drogas y la entrada de dinero a México. El de niño siempre tuvo agallas, valor y firmeza, lealtad y humildad. Las autoridades de Guerrero también reportaron la desaparición de Uriel Tavares Martínez, líder de la familia michoacana en Ciudad Altamirano, Guerrero, quien es conocido como el médico por la manera quirúrgica con la que tortura y asesina a los enemigos de la organización. Según versiones extraoficiales, el conflicto en la cúpula de la familia michoacana inició por el asesinato de un jefe de sicarios del Pez y el Fresa, identificado como el Cholo, cuya familia fue atacada al regresar de su velorio en el municipio de Olinalá, Guerrero, el 8 de agosto. 7 personas murieron y 4 resultaron heridas. La ejecución y el ataque habría sido ordenado por Rodolfo Maldonado Bustos, alias Don José, y Euclides Camacho Goicochea, y operado por Kevin Arzate y Uriel Tavares. Con información de Rogelio Agustín, Milenio Noticias. La Fiscalía de Jalisco informó que esta mañana fue localizada una camioneta al fondo de una barranca en la carretera Villa Guerrero, que va hacia el municipio de Bolaños, con los cuerpos de 2 hombres al interior. Por la tarde, autoridades confirmaron que uno de ellos era Yunuir Vázquez, alcalde electo del municipio de Bolaños. El otro cuerpo corresponde a Antonio Carrillo, quien acompañaba al alcalde electo. Desde el sábado 10 de agosto, familiares y amigos del presidente municipal electo reportaron su desaparición. Mientras a unos los matan antes de asumir el cargo, a otros los obligan a renunciar. En Baja California, Miguel Ángel Bujanda, el secretario del Ayuntamiento de Tijuana, renunció a su cargo después de ser amenazado por el cártel Jalisco Nueva Generación. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, confirmó esta mañana la decisión del funcionario de dejar el cargo. Apenas el sábado se encontró abandonado un auto con un narcomensaje dirigido al ahora ex funcionario municipal. En Michoacán ya son al menos 15 empacadoras de limón las que cerraron desde ayer en Apatzingán en demanda de seguridad, pues la extorsión prevalece en su contra. Pese a que fueron desplegados elementos de seguridad para garantizar la comercialización de estos productos, siguen exigiendo soluciones de fondo. Productores consultados por Milenio revelaron que 5 graneleros también suspendieron sus labores. Para el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, la extorsión no es la causa de estos cierres, sino el desplome del precio del limón. Así lo mostraron con un estudio que realizaron. El limón michoacano, a través de intermediarios, eleva su costo desde los 36 pesos hasta 46 pesos el kilo, mientras que el limón producido en Colima, el precio de compra a los productores es de 20 pesos. Por eso el argumento del gobierno estatal. Veremos qué responden los limoneros. En este espacio le hemos mostrado cómo la violencia ha provocado desplazamientos forzados internos. Ocurre en Zacatecas, donde los agricultores tuvieron que buscar otras tierras en otros estados menos inseguros. Son inseguros, pero un poco menos, para poder trabajar sin estar a la sombra del crimen. La historia es de Omar Hernández. En Zacatecas, decenas de productores agrícolas abandonaron desde hace 3 años sus tierras a consecuencia de la violencia en municipios como Valparaíso, Fresnillo y Jerez. Aquí no andamos con nada de cochinadas como las que piensa la gente. No, aquí estamos libres. ¿Aquí era tranquilo? Sí, era tranquilo, andaba la gente. Yo a veces salía, cuando tenía a mi muchacho salía a la hora que fuera a buscarlos y
no tenía miedo a andar. Y ya ahora que pasó todo esto, que llegaron estas gentes, hasta en el día tenía uno miedo. A pesar de que el ejército y las autoridades locales lograron recuperar las tierras arrebatadas por los criminales y la mayoría de pobladores retornaron a sus hogares, no todos los productores agrícolas decidieron volver. Algunos migraron a municipios vecinos o a estados como Aguascalientes. No es fácil esto. ¿Y de aquí para dónde? Aquí más cerca a lo que es los municipios grandes. Pero es como empezar de nuevo, ¿no? Sí, pues la gente tiene que volver a comenzar. Aunque no hay una cifra oficial sobre el número de productores agrícolas que emigraron por la violencia, en Aguascalientes se tiene un registro aproximado de 100 de familias que decidieron establecerse en esta entidad desde hace un par de años y que manifestaron buscar un lugar en paz para trabajar la tierra. Obviamente han sido muy bien recibidos, protegidos, cuidados, todos los productores que vienen de los estados vecinos. La migración de los estados vecinos a consecuencia de la violencia ha enriquecido la oferta agronómica del estado. Tenemos inversionistas de otros estados, particularmente de Zacatecas, de Jalisco, de San Luis, de Guanajuato, donde juegan mucho en su actividad económica con la ganadería, con la producción de brócoli, de chile, de hortalizas, con ello de cebolla, de tomatillo. A la par, un número indeterminado de jornaleros siguieron a sus patrones y se han establecido en estas tierras. Duré un año fuera, como un año, 2 meses por ahí trabajando. Y pues, la neta está mejor aquí. Aquí nos da más a gusto, hace más aire, más todo. Siempre. Desde Aguascalientes, para Milenio Noticias, Omar Hernández. Desde el fin de semana, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, pudo haber sido liberado, pero sigue preso, luego de que una jueza ordenó cambiar la medida cautelar por el delito de tortura para que pueda usar un brazalete electrónico y estar en libertad. Hoy Milenio tuvo acceso al documento que explica por qué sigue en prisión. La Coordinación General de Control Penitenciario informó a la jueza que aún hay 15 dependencias entre fiscalías estatales y delegaciones de la Fiscalía General de la República que no han respondido si tiene alguna causa pendiente el exgobernador. Es decir, le están buscando acusaciones por todos lados para obtener alguna que lo mantenga preso, pero la acusación más fuerte, la de la tortura contra Lidia Cacho, es la que ya la jueza permitió el cambio de medida cautelar. Están buscando de qué acusan, qué acusaciones pendientes tendría el exgobernador, pero la clave, la tortura cometida contra Lidia Cacho, la podrá pasar en libertad. Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron una vez más contra la iniciativa de reforma. Lo hicieron frente al Palacio de Justicia de la Ciudad de México, donde aseguraron que defenderán la independencia judicial. Advirtieron que en caso de que Morena, sus aliados, el gobierno, insistan en esta reforma, harán un paro de labores a partir de septiembre. Pidieron que se detenga el proceso para encauzar la discusión hacia una reforma bien meditada. Pedimos a la legislatura y gobierno entrantes que detengan en septiembre el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada. Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura. Por cierto, hoy continuó el encuentro internacional sobre la independencia judicial organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una de las mesas, la ministra Margarita Ríos Farjat señaló que aunque haya democracia, el Poder Judicial debe defender también a las minorías, mientras que Leti Bonifaz, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, señaló que los jueces no pueden estar temiendo ante el poder político. Para hacer una democracia se necesita más que la regla de la mayoría, y creo que son momentos importantes de recordar estos principios tan básicos, sobre todo en momentos de reorientación política, institucional y social, ¿no? No es generación espontánea con lo que cuenta la judicatura mexicana y las judicaturas en general del mundo, de América,
para resolver los problemas de la sociedad y para tutelar los derechos de la sociedad, especialmente de las minorías, que suelen ser los primeros invisibilizados en una sociedad de mayorías, ¿no? Este temor de ser destituido, enfrentarme al poder político, al poder económico, no puede ser que sea lo que prevalezca en la mente de un juez. Por segundo día fue día de gabinete. La próxima presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Alejandro Schwartz será el director general del programa IMSS Bienestar durante su gobierno. Es la segunda de 3 recomendaciones que acepta el presidente López Obrador para integrarse al sector salud. El primero fue mantener a Zoé Robledo al frente del IMSS. Ahora falta confirmar a Ruy López Ridaura, el subsecretario de Salud. Sheinbaum destacó la labor de Schwartz al frente de COFEPRIS, de la cual es titular desde el año 2019. Él agradeció el nombramiento y se comprometió a garantizar la salud, el acceso a la salud en todo el país. He hecho un trabajo extraordinario al frente de COFEPRIS, erradicando la corrupción que había en esta institución. Estoy muy contenta de que Alejandro acepte esta responsabilidad, que es una de las más importantes que vamos a desempeñar. Mi compromiso será firme: garantizar la salud, acercando la atención a cada comunidad, escuchando a la población, escuchando a nuestros médicos, a nuestros técnicos, a nuestras enfermeras y personal sanitario. Mientras en Morena y el futuro gobierno dicen que todo va bien, en la oposición continúan las peleas. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se fue contra el senador electo Manlio Fabio Beltrones. Por segundo día consecutivo se le van en contra a Beltrones. Alito criticó su reelección, Beltrones criticó la reelección de Alito, dijo que el PRI, que añora el sonorense, ya no existe y que la decisión de su expulsión del partido depende de la Comisión de Justicia Tricolor. Así, Alito sobre Beltrones. Hay que decirle a Manlio Fabio Beltrones que al final del camino, esta no es una posición personal. Le encanta que hablen bien las columnas políticas de él, le encanta que digan es el político de mayor trayectoria, le encanta ese PRI que ya no existe. Está cerca de los 80 años, que hoy la posición del partido es de una nueva generación. Sus derechos políticos son en base a su militancia al partido político. Su expulsión o no del PRI depende del órgano de justicia partidaria y ese se atiende. Pero la decisión en el grupo parlamentario la tomamos las y los legisladores. El PRI o lo que queda del PRI. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó este día los resultados de las elecciones para el Congreso de la Unión, es decir, senadores y diputados federales. La Sala Superior desechó las quejas de los partidos políticos contra los triunfos de algunos legisladores. Ahora notificará al INE para que sea el instituto el que concrete la repartición de plurinominales y así oficialice la extinción del PRD. La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller presentó su libro Feminismo Silencioso. Lo hizo en el Zócalo de la Ciudad de México con invitado de lujo, su esposo, el presidente López Obrador, y también estuvo la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. En este evento estuvieron también miembros del Gabinete Federal. Este libro es de mi autoría y se llama Feminismo Silencioso, reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora. El silencio también lo escribo, es una forma de protesta. No es solamente un silencio que es diplomático, como decía Arturo, o que puede ser audaz o simpático. Yo me preocuparía más si fuese gobernante, cosa que ni en sueños, de alguien que me mira y no habla, que de alguien que me lo dice todo. No se puede imponer a ningún ciudadano lo que un gobernante desea llevar a cabo. Eso no puede ser más. Porque no estamos, los demás, no estamos pintados, no existimos solo para llenar un auditorio. Somos tan personas como quien nos gobierna. El mundo que está lleno de humanos parece a veces inhumano. Y los que lo habitamos, que somos los humanos, nos hemos ido olvidando, por razones diversas, de humanizarnos,
A los que somos soñadores y queremos de verdad un mejor mundo, una buena estrategia es nunca olvidar para qué estamos caminando, independientemente de si somos comprendidos o no. Sean infranqueables, sobre todo las mujeres. Como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política, no es lo mío. Y aunque fui pública o soy pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza lo que resta de mi vida. Nunca se olviden de dónde vienen. Así de simple. Y que si guardamos silencio nuevamente, algo andamos protestando. Gracias a todos. Mañana, la Iglesia de la Luz del Mundo celebrará su evento religioso más importante del año. Se llama la Santa Cena. A pesar de que su líder, Naasón Joaquín García, lleva 5 años preso en Estados Unidos, él admitió haber cometido abuso sexual contra menores de edad. Por eso fue sentenciado, porque él lo admitió, se lo recuerdo. Este grupo religioso celebra la Santa Cena el 14 de agosto de cada año. Normalmente lo hacen en su sede internacional ahí en Guadalajara, porque ese es el día en el que cumplía años su fundador, Eusebio Joaquín González, que se hizo llamar Aarón Joaquín González. La pandemia interrumpió las celebraciones multitudinarias que solían hacerse ahí, pero el fin de semana la Iglesia anunció que desde inicios de este año han practicado la Santa Cena por regiones. Mañana se hará en 22 países donde tienen presencia. Agregaron que para 2025 también habrá una celebración presencial a gran escala, precisamente previo a la celebración de la Santa Cena. En las distintas sedes de la Iglesia de la Luz del Mundo se leyó una carta más supuestamente escrita por Naasón Joaquín García, cartas que envía constantemente desde la prisión de California donde se encuentra. En este mensaje criticó a quienes dentro de la Iglesia se han alejado e insinúa que sus feligreses deben romper con los familiares y los amigos que decidieron ya no seguirlo o darle la espalda. Su hermano, sin ser digno ni merecedor, dará lectura a esta hermosa carta apostólica del único apóstol de Jesucristo que hay en la tierra. Tú sabes cómo se llama y lo podemos decir con toda libertad. Naasón Joaquín. Los que se fueron confundidos por el adversario hoy lloran amargamente. De ahí se desprende mi pendiente, incluso mi miedo, mi preocupación por la Iglesia, que nuestros sentidos sean confundidos. ¿Cuántos son corazones simples? ¿Siguen conviviendo con aquellos que condenan nuestros principios y valores? ¿Cuántos corazones confiados siguen diciendo, no importa que yo siga conviviendo con ellos, a mí no me hacen nada? Dirán, no, es que conmigo no se meten. Yo me junto con gente mala y no se meten conmigo. Tus hijos y tus padres y tus hermanos. Yo quiero al salir encontrarme no con los que me digan, aquí me dejó y aquí sigo. Quiero encontrarme con una iglesia como está ahora, trabajando por su salvación. Tengan cuidado con este grupo. Tengan cuidado con este hermano que ha apostatado de la fe. Y lo sigo sosteniendo. El 99.9% de la iglesia está con su hermano. Me lo han demostrado de una y de mil formas.
Y están con razón incluidos legisladores electos y legisladores en funciones. Me acompaña en el estudio Regina Reyes Heroles, una conversación más sobre la relación México-Estados Unidos en medio de este proceso electoral, demócratas, republicanos, sube Kamala Harris, Donald Trump tiene esta conversación con Elon Musk también reveladora, ¿no? De las posturas que podría llegar a tener y que seguramente impactará a cualquiera de los dos gobiernos en nuestro país. Y por eso hoy, Alex, traigo una entrevista con Pedro Latapí, director general de la calificadora HR Ratings, que habla sobre cómo estos mensajes rápidos, estos tweets pueden cambiar y tener impacto en la parte económica, pero sobre todo habla de la volatilidad que implican las elecciones cuando eres México y tu vecino Estados Unidos está teniendo un proceso electoral, aterrizando un poco en esta incertidumbre en algo que nos importa también a todos, que es el tipo de cambio. Entonces vamos con esta primera intervención sobre la volatilidad. Bien. Cualquier proceso electoral por sí mismo genera volatilidad, ¿no? Genera también volatilidad aunado a un contexto económico que, si recordamos, venimos de una recuperación de pandemia, ¿no? Venimos todavía en ajustes en términos desde el punto de vista de consumidor, desde el punto de vista de gobierno y sobre todo desde el punto de vista de empresa. Estamos viendo que aún con todo este contexto, la inversión extranjera directa se ha mantenido. Por el momento yo te diría, aún con esta volatilidad, aún con todo lo que estamos viendo, aún con todos los movimientos, se mantiene esta relación y pensamos que va a asumir todavía una mayor fortaleza. ¿Y por qué? Porque debemos de recordar también el proceso entre Estados Unidos y China. Ahora mencionas lo de China y en un inicio vimos estas tensiones y digamos, nuevo proceso de nearshoring como algo sumamente positivo. Pero en los últimos discursos hemos estado escuchando que también se habla de tarifas. ¿Qué tanto esto puede hacer realmente que alguien meta el freno de mano en esas inversiones? El discurso, y yo te diría, ese mismo discurso lo podemos escuchar un día del Partido Republicano y otro demócrata, ¿no? ¿Y por qué viene ese discurso? ¿Cuál es la base de ese discurso? Es que ciertamente hay un movimiento de empresas de origen chino, ¿no? O cadenas de suministro de origen chino que buscan establecerse en México y con eso llevar a cabo algún tipo de movimiento para aprovechar, a final de cuentas, las bondades o los beneficios de estar en la zona del TEMEC. No se nos haría raro escucharlo de ambos candidatos o de ambos partidos, dado que sí hay una preocupación en términos de cuando se hizo el TEMEC o el planteamiento original del TEMEC es para beneficiar a Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? En términos de esas cadenas, en términos de la integración en esos tres países, pero cuando llega un cuarto, ¿no? Y un cuarto con el que principalmente es la confrontación, ¿no? Claro. La tensión, pues ¿cómo lo manejas, ¿no? ¿Cómo manejas eso o algo que no habías previsto necesariamente en el TEMEC? ¿Hay sectores en particular que puedan ser más volátiles o sentir mayor la incertidumbre que otros? ¿Hay estados en México que también pudieran sentir un poco más incertidumbre por este proceso electoral? Los sectores que tengan una dependencia del sector manufactura, ¿no? Porque es el principal beneficiario del TEMEC. Después vienen servicios financieros, industrial, esos probablemente vayan a tener una menor afectación, una menor volatilidad por esta agenda. ¿Y esto a qué nos lleva? A estados directamente del Bajío y también de la parte norte del país, ¿no? Son ciertamente los estados con un perfil mucho más manufacturero, donde estaba llegando o está todavía llegando la inversión extranjera directa, pero que ciertamente pudieran verse afectados simplemente por este ruido, ¿no? O esta coyuntura. Sí. Hablemos del tipo de cambio, porque ese es uno de los indicadores que realmente todos los mexicanos revisamos y que nos afectan, nos dan un cierto pulso. ¿Qué es lo que están viendo? En términos de los indicadores que vemos en HR Ratings, ¿no? O sea, y mucho también, el view es muy económico, ¿no? Claro. Es muy basado en datos, muy económico, muy financiero, pero ciertamente el tipo de cambio es el más difícil de entender, ¿no? ¿Y por qué? O de anticipar. O de anticipar, sí, si lo podemos anticipar, obviamente estaremos en otro mundo, pero es muy volátil, ¿no? En términos de escenarios. Yo te diría, mucho va a depender de la actividad económica en Estados Unidos, ¿no? Ese realmente
¿Qué es lo que puede llevar a un mayor deterioro en términos del tipo de cambio, o una subida importante en términos del tipo de cambio? Es una mayor desaceleración de lo que estamos esperando en Estados Unidos, que eso también nos llevará a una desaceleración en México, ¿no? Simplemente por esta misma relación comercial nos llevaría o estaría directamente ligada. Y del otro lado, o qué podría ser muy beneficioso para el tema del tipo de cambio, ciertamente una desaceleración no tan marcada, ¿no? O que la Fed logre este famoso soft landing, ¿no? Que todos estamos esperando, ciertamente llevaría a una mejora, o al menos un mantenimiento en los rangos del tipo de cambio. O menos volatilidad. Sí, esperemos que menos volatilidad, ¿no? Por último, Pedro, cuando hablamos de la calificación crediticia de México, ¿qué tanto puede haber un ajuste por este discurso político electoral que estamos viendo? Con estos discursos, digo, es muy natural, ¿no? El preguntar, oye, y salió alguien a decir un tuit o algo pasó, con eso se mueve la calificación, o la relación de México con el mundo, ¿no? Que es la calificación en términos desde el punto de vista de deuda, se va a mover, no necesariamente, ¿no? Y no necesariamente, ¿por qué? Porque para que nosotros tengamos algún movimiento de calificación desde el punto de vista del ambiente político o el ruido político, tiene que haber una afectación económica, ¿no? Y entonces me regreso un poco a lo que hemos platicado. La volatilidad, yo es algo que ya estamos esperando, ¿no? O sea, la volatilidad está contemplada, ¿no? Es algo que está contemplada. Ciertamente, esperamos un año volátil, esperamos un año con un menor crecimiento también, esperamos un año que va a ser complejo, ¿no? En términos de el ambiente económico también que estamos viendo, pero esto es algo que ya esperamos, ¿no? Entonces, la afectación, al menos por el momento, mantenemos la perspectiva estable y no vemos un cambio todavía en ese sentido. Pues cautela, ¿no? Cautela, tranquilidad y estar atentos. Muy bien. Regina, muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Pausa, volvemos. Luego de que más de 1,000 colonos judíos, entre ellos el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ingresaron a la explanada de las mezquitas, un lugar de culto exclusivo para los musulmanes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó estas acciones provocadoras que solo incrementarán las tensiones en la región, poniendo en riesgo un acuerdo de alto al fuego y la liberación de todos los rehenes que continúan en Gaza. En un comunicado, Blinken destacó además que estas acciones demuestran un flagrante desprecio por los lugares sagrados de Jerusalén. Advirtió que espera que el gobierno impida incidentes similares en el futuro. Este mismo martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aprobó un paquete de armas para Israel con un valor de $20,000 millones que incluye decenas de aviones de combate y misiles avanzados en medio de las tensiones en la región ante una inminente respuesta de Irán y las milicias proiraníes tras el asesinato del líder del movimiento de Hamas en un ataque en Teherán del que culpan a Israel. La incorporación de los F-15 ayudará a reforzar las capacidades aéreas de Israel para hacer frente a las amenazas de los enemigos actuales y futuras, fortalecer su defensa interna y disuadir amenazas regionales, de acuerdo con un comunicado, pero también los podrán usar para los ataques que siguen en la Franja de Gaza. El gobierno de México, por cierto, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó y lamentó que sigan los operativos de Israel en contra de escuelas y otras infraestructuras esenciales en la Franja de Gaza, como el ocurrido el domingo, en el que murieron alrededor de 100 personas. Dichos ataques, dice la Cancillería mexicana, han costado múltiples vidas de civiles inocentes y resultan totalmente contrarias al derecho humanitario internacional. El gobierno de México urgió al inicio de negociaciones para la solución de este conflicto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania advirtió este martes que sus tropas detendrán la ofensiva en curso en la región de Kursk, al sur de Rusia, hasta que el gobierno de Vladimir Putin acepte una paz justa. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que sus tropas ya controlan 74 asentamientos rusos, aunque no tienen la intención de apropiarse de ese territorio. Las autoridades de Rusia, en cambio, procedieron a la evacuación de otro distrito en esa provincia en medio de el avance de las fuerzas de Kiev desde hace una semana. En sus últimas declaraciones, Putin cuestionó las negociaciones con Ucrania al acusar a ese país de disparar indiscriminadamente contra civiles rusos e instalaciones nucleares. Como parte de esta guerra entre Rusia y Ucrania, este último país acusa que 19,000 niños han sido secuestrados. Hay una exposición que muestra el rostro de estos niños. Es un trabajo de Ángel Hernández.
Ucrania busca 19,000 niños, 19,000 pequeños que asegura han sido secuestrados por Rusia como parte de la agresión armada que inició hace más de 2 años. En ese marco organizó la exposición Guerra en Ucrania, Infancia Secuestrada, una serie de fotografías en gran formato que muestran los rostros de los niños que han sido secuestrados. La exposición cuenta con obras de fotógrafos ucranianos que han realizado su trabajo en ese país ocupado por Rusia. Y los niños son los que más sufren en esta guerra. Numerosos asesinatos y lesiones, la violencia sexual, la destrucción de escuelas y hospitales infantiles, mediante el lanzamiento de misiles y bombas, el secuestro masivo y la detención forzada de niños ucranianos por parte de Rusia son crímenes terribles que no pueden justificarse y deben ser castigados. Según la embajadora, soldados rusos utilizan el pretexto de la reubicación de civiles en zonas de conflicto para secuestrar niños y entregarlos a familias rusas. Ahí, cuenta, les lavan el cerebro para poner a 2 pequeños en contra de su patria. Rusia utiliza todo el arsenal de técnicas para secuestrar a niños ucranianos, que es política estatal decidida. De los 19,000 niños y niñas secuestrados, menos de 800 han sido rescatados y retornados a Ucrania. Con el respaldo de distintas embajadas como las de Estados Unidos y Canadá, se hizo un llamado para que otros países, incluido México, formen parte de una coalición para presionar a Rusia y apoyar a Ucrania en el rescate de estos menores. Los transfieren a familias rusas que llevan a cabo adopción ilegal. Prohíben el uso de idioma ucraniano y rechazan los intentos de salir de Rusia. Los funcionarios rusos están tomando parte activa en esta campaña genocida, destruyendo los lazos y cualquier recuerdo de los niños deportados sobre Ucrania, por lo que es necesario devolverlos a casa lo antes posible. Con imágenes de Alejandro Ansúrez para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.